Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Vamos a tratar de explicar en este video los contenidos principales de la unidad 1 de la materia Historia y Geografía de segundo año, Historia y Geografía 2, que trata básicamente de eh, todo lo que tiene que ver con la realidad argentina en los siglos XIX y XX. En esta unidad 1, el tema fundamental y principal es la que se conoce como la Revolución de Mayo, que es parte de una revolución que va a llevar a la independencia y a la formación de los estados nacionales en prácticamente toda América Latina, y que se da a principios del siglo XIX, en el caso de la Argentina y del Río de la Plata, se va a dar en 1810, pero tiene sus antecedentes. Por eso, en la primera parte de la unidad, lo que tenemos que ver son las causas de esa revolución, o sea, por qué se da la revolución y cuáles son las condiciones externas que también están dadas en otros países del mundo en esa época que beneficiaron el estallido de la revolución en el Río de la Plata. Para ver las causas internas lo que tenemos que entender es primero cómo funcionaba la sociedad colonial. Acuérdense que España gobernaba gran parte de América Latina desde fines del siglo XV, en el siglo XVI ya había armado todo un sistema colonial y la sociedad se estructuraba alrededor de los principios que planteaba la corona española, en donde había algunos sectores que tenían privilegios legales, o sea, la ley le daba ventajas, los ponía en un estatus superior respecto de otros sectores que no tenían esos privilegios. En el caso de América colonial y del Río de la Plata en particular, vamos a encontrar que hay algunos sectores que podemos llamar las clases populares, que son los sectores mayoritarios, los que hacen lo fundamental del trabajo, y que podemos dividirlos básicamente en tres sectores. Por un lado, los esclavos, que venían de un comercio desde África y que tenían toda una serie de desventajas porque eran comprados, vendidos, eran tratados como una propiedad. Además, o sea, por supuesto, de estar obligados a trabajar para sus amos a cambio de ser mantenidos por sus dueños. Por otro lado, tenemos a los indígenas, que eran la población nativa de América y que después de la conquista van a ser, en la mayor parte de los casos, sometidos a alguna forma de trabajo forzoso, eran considerados menores de edad, se les impone la cultura europea y dentro de esas formas de trabajo forzoso van a tener que trabajar obligatoriamente en el sector minero, que era una de las actividades más importantes que tenía el Imperio Español para sacar el oro y la plata para llevar a España. Y por supuesto van a estar en un estatus social muy inferior, a veces en pueblos de indios, como lo llamaban los españoles, eh, relativamente aislados y en una situación de desventaja respecto del resto de la población. Por otro lado, también encontramos en tercer lugar los sectores mestizos, que son aquellos que se derivaron de las mezclas entre unos sectores étnicos y otros. Acuérdense que una etnia es un concepto que usamos para designar a un pueblo eh, con determinadas características culturales, sociales, en vez de usar el término de raza, que serían negros, blancos, indígenas. Entonces, las mezclas entre estas etnias lo que va a generar es toda una población que va a ser una especie de mezcla, o sea, descendientes entre blancos, indígenas, negros, que se los va a denominar en el Imperio Español castas. Pueden ser mestizos, hijos de blanco indígena, pueden ser mulatos, hijos de negro y blanco, pueden ser zambos entre indígenas y negros, y toda una serie de variedades de descendientes de distintas etnias. Esos sectores también estaban en una situación eh, de desventaja, porque por lo general eran o bien peones en las estancias, o bien hacían trabajos artesanales, o bien eran campesinos en algunas otras actividades, pero por lo general no tenían ni un estatus social alto, ni privilegios, ni una riqueza importante. Quizá algunos van creciendo con el correr del tiempo. Todos esos entonces, mestizos, o sea, castas en general, indígenas y esclavos negros, van a ser lo que llamamos las clases populares, que obviamente tienen muchas reivindicaciones y no están del todo contentos
con el dominio colonial, básicamente porque los españoles se llevan una buena parte de la riqueza americana para España y además las clases dominantes, que son las que vamos a analizar ahora, los explotaban bastante. ¿Quiénes serían los sectores privilegiados económicamente? Bueno, todos aquellos que podían llegar a ser dueños de tierras, podían tener esclavos o podían acceder al trabajo excedente que hacían estos sectores populares y en algunos casos van a tener acceso a esa riqueza a partir del poder político. Entonces, a las clases económicamente dominantes las podemos dividir en dos: los que llamamos los españoles o los peninsulares y los criollos. Vamos a llamar peninsulares o españoles de España propiamente dicha aquellos sectores que tenían privilegios tanto políticos como económicos. ¿Privilegios políticos en qué sentido? En que tenían acceso a los cargos más importantes, eran virreyes, que eran la autoridad máxima política y militar en América, podían estar gobernando en las audiencias, que eran tribunales judiciales, podían estar gobernando como gobernadores en cada una de las regiones de cada uno de los virreinatos, o sea, tenían acceso al poder político, capitanes generales. Y por otro lado, aquellos españoles que tenían acceso a lo que llamamos el comercio monopolista, tenían privilegios porque eran los únicos que estaban habilitados por el rey para poder comerciar en las colonias. Entonces, al ser los únicos que podían comprar y que podían vender, se hacían de una ganancia muy importante y más importante que si estuvieran compitiendo libremente en el mercado. Entonces, evidentemente, esos sectores tenían privilegios. Los llamamos funcionarios entonces y comerciantes monopolistas. Esto lo vamos a ver en las primeras páginas del cuadernillo. El resto, es decir, todos aquellos que en su mayoría tienen familia española, o sea, son hijos de españoles o descendientes de españoles y que también tienen acceso a la riqueza, o bien porque tienen tierras, o bien porque se dedican a profesiones que son lucrativas, o bien porque son comerciantes, pero no tienen esos privilegios, vamos a llamarlos criollos, ¿sí? O sea, el criollo es el hijo de español, nacido y crecido en América, que tiene sus negocios y su estructura productiva acá, en América Latina. Estos sectores, si bien, repito, tenían plata, sin embargo, no tenían acceso a estos privilegios que sí tenían algunos españoles. Eso va a generar toda una serie de conflictos y de demandas. Por eso, cuando la revolución estalla en 1810, esa revolución va a estar dirigida por los criollos y no necesariamente por los indígenas y por los mestizos y por los negros, que si bien también estaban descontentos y podían unirse a la revolución, en el caso del Río de la Plata no son los que la van a dirigir. O sea, encontramos demandas que hacen los criollos, que es comercio libre en contra del monopolio, o sea, poder comerciar sin ningún tipo de permiso de la corona española, y demandan cargos políticos, o sea, demandan una cierta autonomía y capacidad de gobernar a sí mismos las regiones americanas. Esas son las dos demandas fundamentales. También podían quejarse, por ejemplo, de algunos impuestos que los españoles ponían y que también se llevaban a España. Y por otro lado tenemos todos los sectores populares que de lo que se quejan básicamente es de su situación social, de la pobreza, de la explotación y de estar muy desfavorecidos en el ámbito de las relaciones sociales. Ese va a ser el caldo de cultivo para que cuando estalle la revolución en 1810. O sea, tanto criollos como sectores populares van a unirse a esa rebelión. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo en esa época? Bueno, ahí hay que ver 3 o 4 procesos que son muy importantes. Por un lado, y en primer lugar, la revolución industrial inglesa. Acuérdense que en Inglaterra va a haber toda una serie de cambios tecnológicos que van a permitir que las máquinas empiecen a producir más barato, fundamentalmente productos textiles, productos que tienen que ver con la producción industrial, y o sea, también cosas que tienen que ver con el hierro, con máquinas impulsadas por el vapor, y eso va a traer la consecuencia de que Inglaterra va a convertirse en un gran exportador de productos industriales, y algunos de esos productos van a intentar ser vendidos en América y no pueden hacerlo por el tema del
monopolio. Y por otro lado también los ingleses demandan productos, por ejemplo materias primas, alimentos, cueros, como en el caso de lo que se va a producir en el Río de la Plata, y em, tampoco pueden hacer ese comercio libremente porque tienen como obstáculo el monopolio español. Entonces la revolución industrial inglesa es una causa importante porque va a generar las condiciones económicas para que tanto los ingleses como los criollos quieran romper con esa estructura comercial monopólica del Imperio Español. Por otro lado, otro de los acontecimientos importantes es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a traer varias consecuencias. Por un lado, la nueva idea de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, lo que generaba en América Latina toda una situación de novedad en un sistema donde todos eran desiguales legalmente. La idea de que hay una igualdad ante la ley empieza a ser una idea revolucionaria. Y por otro lado, en Francia surge un poder político que después de unos años va a ser liderado por Napoleón Bonaparte, que en primer lugar va a pelearse contra la burguesía inglesa, contra los empresarios ingleses, por el dominio de los mercados, y por otro lado va a generar la formación de un imperio francés que, entre otros países, va a terminar conquistando España, que es nada más ni nada menos que la que está dominando al imperio en América. Entonces, cuando Napoleón empieza su expansión como resultado de la Revolución Francesa, por un lado hace una política de competencia con Inglaterra, decreta lo que se conoce como un bloqueo continental, es decir, impide que mercaderías inglesas entren a Europa, al resto de Europa, no Inglaterra es una isla, y por otro lado, eso dispara la eventualidad de que los ingleses empiezan a intentar conseguir nuevos mercados a partir de la invasión de sectores vulnerables del Imperio Español. Por eso van a intentar conquistar Buenos Aires. Van a ser las dos llamadas invasiones inglesas, una en 1806, otra en 1807. No lo van a conseguir. De hecho, los propios criollos que están en Buenos Aires consiguen organizarse por encima de la estructura política española y consiguen echar a los ingleses. Y las milicias que van armando empiezan a constituirse en un poder político en manos de los criollos, o sea, gente con armas en la mano, dirigida por sectores criollos, que efectivamente va a jugar papel importante en la revolución de 1810. Por otro lado, Napoleón va a invadir España, dijimos. De hecho, quita del poder al rey de España, a Fernando VII, lo mete preso y coloca a su hermano como rey de España. Esto va a generar una situación en España en donde muchos españoles, no están de acuerdo con la dominación francesa, empiezan a organizarse, forman juntas. Esas juntas forman una junta central que se reúne en la ciudad de Sevilla, se le conoce como la Junta Central de Sevilla. Y esa Junta Central de Sevilla va a ser la que incluso nombre a algunos virreyes en América Latina. Por ejemplo, después de las invasiones inglesas, el virrey había sido quitado del poder en Buenos Aires, y entonces la Junta de Sevilla va a nombrar otra persona en su reemplazo. O sea, la Junta de Sevilla actuaba como un gobierno provisorio español en toda América. El problema es que en 1810 Napoleón también conquista Sevilla, y entonces el Imperio Español se queda prácticamente sin autoridades. Surge lo que se llama un Consejo de Regencia en Cádiz, pero no tiene mucho poder. Entonces, en ese momento en donde evidentemente el gobierno español está en una crisis política muy grave, los criollos aprovechan en todas partes en América para hacer el intento de tomar el poder y conseguir los privilegios que no tenían en la estructura colonial. Hay revoluciones en Caracas, hay revoluciones en Santiago de Chile, un poco antes hubo una revolución en Quito. Es decir, varios sectores criollos, sobre todo de las ciudades en donde los criollos tienen un poder económico importante, por ejemplo, Caracas en Venezuela y Buenos Aires en el Río de la Plata, dirigen las revoluciones. En el caso del Río de la Plata, cuando llegan las noticias
de que la Junta Central de Sevilla había caído en manos de Napoleón, los criollos inmediatamente empiezan a presionar al virrey para convocar un cabildo abierto, o sea, una reunión en donde estuvieran representados los vecinos más importantes o los más ricos o los que tenían más representación dentro de la ciudad de Buenos Aires. Los criollos saben que pueden participar dentro de esa reunión, entonces demandan hacer ese cabildo abierto que se reúne el 22 de mayo de 1810. En ese cabildo abierto hay varias posiciones, están desde aquellos que quieren simplemente dejar todo como está, el caso del obispo Lue, que dice acá no hay que modificar nada, hay que esperar que todo se solucione en España. Hay otros sectores que son criollos más revolucionarios que dicen, bueno, acá lo que hay que hacer es un poder político completamente nuevo, armar una junta que esté elegida directamente por el pueblo de Buenos Aires. Y después hay otras posturas intermedias que lo que dicen es, bueno, mientras dure esta emergencia, lo que hay que hacer es quitar al virrey y colocar a un gobierno provisorio hasta que se resuelva la situación. El tema es, bueno, ese gobierno provisorio, ¿quién lo va a formar? Eso lo proponen tanto Huidobro, que es un teniente español, como Cornelio Saavedra, que es jefe de estas milicias criollas que se habían formado para pelear contra los ingleses en las invasiones inglesas. Entonces, en ese debate finalmente se acepta una proposición cercana a la de Saavedra o a la de Huidobro, que lo que dicen es, bueno, saquemos al virrey y elijamos una nueva junta que asuma el poder en forma provisoria. Le encomiendan al cabildo elegir ese gobierno nuevo. Bueno, el cabildo abierto se termina, al día siguiente el cabildo elige un gobierno en donde ponen como presidente de de esta nueva junta al ex virrey. O sea, los españoles del cabildo intentan hacer una maniobra para evitar sacar al virrey. Esto a los criollos no les gusta y el día 25 de mayo lo que hacen es utilizar a las milicias para presionar al cabildo y obligarlo a reconocer un gobierno constituido principalmente por criollos, que es el que se conoce como la primera Junta de Gobierno Patrio, el 25 de mayo de 1810. En esa junta vamos a encontrar representantes de todos los sectores criollos, incluso hay un par de comerciantes catalanes, pero que no tenían acceso al monopolio. Vamos a encontrar a Cornelio Saavedra y a Miguel de Ascuénaga, que son jefes de las milicias, y vamos a encontrar, por ejemplo, a abogados y a intelectuales que van a tener un papel importante, por ejemplo, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que eran intelectuales que ya venían recibiendo todas estas nuevas ideas propias de la Revolución Francesa, de las revoluciones que se estaban dando en el mundo en esa época, y entonces vienen con una idea de transformación y de cambio para hacer una revolución. El tema es que, justamente, ya desde el primer minuto empiezan ciertas peleas internas dentro de la Junta, porque hay algunos criollos, por ejemplo, los morenistas, o sea, Moreno, Belgrano, Castelli, apuntan a hacer un cambio de gobierno rápido y también intentan movilizar a las masas indígenas, por ejemplo, en el norte, para intentar conseguir ganar apoyos para combatir contra los españoles. Son la más radical, la más revolucionaria, la que propone los métodos más drásticos para combatir contra España. Es la más republicana, el sector que quiere hacer cambios más en concordancia con los principios de la Revolución Francesa. Por otro lado, aparece el ala que conocemos como saavedrista, que en realidad es un poco más moderada en cuanto a los métodos. O sea, si bien tiene cierto apoyo popular, digamos, en algunos lugares, como por ejemplo en Buenos Aires, no está tan convencida de hacer esos cambios tan drásticos ni tan rápidos. Y lo que dice, bueno, está bien, queremos terminar con el monopolio, queremos autonomía, pero vamos a intentar hacerlo en la medida en que se pueda, de la manera más suave, digamos, y sin movilizar necesariamente, radicalmente, a las masas populares, lo cual le da un tono un poco más conservador. En esa pelea, entonces, entre morenistas y saavedristas,
lo que termina generándose es una discusión alrededor de qué hacer con la representación política. La Junta se había formado en Buenos Aires, tenía solamente 9 miembros, que era gente que estaba en Buenos Aires. Entonces rápidamente se invita a que otras de las provincias del interior y de la zona litoral manden también sus representantes. Y cuando los representantes van llegando, hay una discusión entre Saavedra y Moreno, en donde Saavedra quiere incorporar a esos diputados a la Junta y Moreno quiere hacer un congreso separado aparte para evitar, digamos, que la revolución caiga en manos de los sectores más moderados. Bueno, no hay un arreglo. A Mariano Moreno, o sea, de hecho, renuncia primero a la Junta, luego lo mandan a una misión diplomática a Inglaterra y muere misteriosamente en alta mar. Hay quien dice asesinado y quien dice que no. Lo que es importante es que Moreno va a estar muerto y el Partido Morenista pierde una de sus cabezas más importantes, con lo cual los saavedristas van a quedar al frente de la Junta, van a incorporar a los diputados del interior y van a formar lo que se conoce como la Junta Grande. Acá está bueno hacer un paréntesis porque la revolución trae una serie de cuestiones, una serie de alternativas que en el cual ellos las van a encontrar, tienen una red conceptual que cuenta esto, y es que, a ver, los revolucionarios una vez que toman el poder y rompen con el Estado español, es decir, destruyen el sistema monopolista, destruyen la monarquía absoluta, destruyen todo el sistema colonial, el tema es que tienen que armar un Estado nuevo. Y entonces, al armar ese Estado nuevo, tienen que crear nuevas leyes, una nueva estructura económica, un nuevo sistema social. Entonces aparecen muchas alternativas posibles para saber cómo organizar ese nuevo Estado. Por ejemplo, si organizar una monarquía o una república, o sea, meter un rey, alguien que dure vitaliciamente toda la vida o no, o hacer una república donde todos los cargos sean elegidos, si se le va a dar el derecho al voto a una mayoría de la población o no. Hay gente que decía que no porque los pobres no podían votar porque iban a ser arrastrados por los más ricos o que iban a ser corruptos. Se podía discutir cuál iba a ser la relación entre las provincias y el poder central. Hay quienes querían darle mucha autonomía y mucho poder a cada una de las provincias, que van a ser los que después se van a conocer como federales. Hay otros que querían concentrar el poder en manos de un Estado nacional centralizado, que van a ser la futura corriente unitaria. También estaba en juego el tema de si las tierras se iban a repartir entre los campesinos, los gauchos, los indígenas, o iban a quedar como estaban, si se mantenía la gran propiedad o el latifundio, o si se hacía una reforma agraria y se repartían las tierras. También aparecen discusiones sobre cómo llevarse con las potencias y hacerse amigo de alguna nueva potencia, por ejemplo Inglaterra, o no, o ser más nacionalistas. Es decir, hay muchas discusiones que surgen alrededor de cómo organizar el país. También aparece el tema de si permitir la entrada de productos importados, que va a ser lo que se conoce como libre cambio, o poner impuestos a los productos importados, lo que se conoce como proteccionismo. Es decir, hay discusiones que van a llevar a que los propios criollos, incluso peleándose contra los españoles, empiecen a pelearse entre ellos para decidir qué tipo de políticas son las que hay que implementar. Por ejemplo, ya lo vimos, morenistas querían una política más revolucionaria y movilizar a las masas, son más demócratas, y los saavedristas son más conservadores y también más federales en el sentido de que buscan incorporar a los diputados de las provincias en igualdad de condiciones. Esa va a ser la primera gran discusión, pero después cuando se forma la Junta Grande, o sea, surgen nuevos grupos, yo llamo rivadavianos a uno de esos grupos, que representan a los comerciantes porteños, que empiezan a formar un grupo de oposición contra la Junta Grande, y esos rivadavianos se empiezan a unir con el sector morenista y consiguen derrocar a la Junta Grande, forman un nuevo gobierno que se conoce como el primer triunvirato, que va a ser un gobierno centralista, que va a tener mucho peso en Buenos Aires. Y
contra ese primer triunvirato, pese a que se la daba de mucho más revolucionario que el de la Junta Grande, van a empezar a surgir otros grupos de oposición. Por ejemplo, va a surgir un grupo secreto, una logia secreta que se va a conocer como la Logia Lautaro, que va a estar conformada por militares que habían venido desde España, habían peleado contra Napoleón y ahora vuelven a España, a América, y que arman una organización secreta que se propone conseguir la independencia de América bajo los principios de una constitución liberal. Entre ellos va a estar el más conocido, que es José de San Martín, y también Carlos María de Alvear, que va a ser otro de los protagonistas de esa época. Dentro de esa logia Lautaro, entonces, van a surgir figuras políticas, se van a unir con algunos morenistas que están descontentos con la política del primer triunvirato y van a conseguir tirar abajo al triunvirato y van a formar un segundo triunvirato que va a intentar darle más ímpetu a la revolución. Cuando se forma ese segundo triunvirato, inmediatamente se convoca una asamblea. Recuerden que la idea fundamental de la logia Lautaro era hacer una independencia con constitución. Esta asamblea va a ser conocida como la asamblea del año 13. Esa asamblea va a hacer una serie de reformas y de cambios políticos y sociales. Por ejemplo, decreta que los hijos de esclavos van a pasar a ser libres, acuña moneda, establece el himno nacional, o sea, algunos símbolos patrios que marcan que hay ya alguna forma de autonomía, pero no hace ninguna de las dos cosas fundamentales, ni declara la independencia, ni sanciona una constitución. ¿Por qué? Porque esa asamblea, dominada por el sector de Alvear, de la logia Lautaro, tiene un miedo cada vez más importante a que el rey de España, que vuelve al trono, amenace con destruir todo, mandar una flota, mandar una fuerza militar para destruir a la revolución, y está más temeroso de que un cambio muy importante genere todo este tipo de problemas. Entonces, la asamblea decide no hacer los cambios más importantes y la independencia y la constitución quedan para otro momento. Ese va a ser el programa político del sector alvearista. San Martín, por otro lado, empujaba a organizar un ejército y finalmente hacer la independencia para conseguir finalmente la autonomía total por parte de la élite criolla. La asamblea del año 13 hace otro cambio, que es crear una nueva forma de gobierno, que es el directorio. El directorio va a ser un gobierno que va a tener mucha importancia en Buenos Aires. De hecho, es un gobierno que se establece en Buenos Aires. Y desde Buenos Aires lo que va a intentar es seguir dirigiendo el destino de todo el territorio del Río de la Plata. Pero se va a encontrar con otra oposición, que son los sectores que vamos a conocer como artiguistas, que son los dirigidos por José Gervasio Artigas, que están en la banda oriental, lo que es hoy Uruguay, y que también son criollos, también son revolucionarios, pero son federales, o sea, proponen que cada provincia tenga una autonomía muy grande, y por otro lado también hacer una política social, que va a ser la de intentar repartir tierras entre los gauchos, entre los indígenas, entre los mestizos, para conseguir apoyos para la revolución. O sea, el proyecto de Artigas es un proyecto federal, se opone, digamos, al poder político concentrado en Buenos Aires, y también se opone a esa idea conservadora en lo social de mantener la tierra en manos de pocas personas. Entonces, a muchos porteños no les va a caer simpático, y eso va a generar una serie de guerras entre el directorio por un lado y los artiguistas por otro. De hecho, Artigas arma un poder político paralelo en Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, mientras que Buenos Aires va a dominar todo el resto del territorio y sobre todo al norte. Buenos Aires consigue en 1816 reunir un nuevo congreso que se va a reunir en Tucumán, y ese congreso va a declarar la independencia. El famoso 9 de julio de 1816 declara la independencia. Y unos años más tarde, ese mismo congreso se traslada a Buenos Aires y en 1819 establece una constitución.
que es la constitución unitaria, o la que se conoce como la constitución centralista o unitaria, y que obviamente no le cae simpático a los sectores federales porque concentra el poder en manos de un director supremo que controla todo el poder a nivel nacional, y entonces estalla una nueva guerra entre los artiguistas, los caudillos federales, y por otro lado el directorio. Las dos fuerzas se enfrentan en una batalla que va a ser decisiva, que es la batalla de Cepeda, y en esa batalla terminan ganando los federales, con lo cual el directorio se desarma, el Congreso queda sin efecto y la Constitución no se aplica nunca. Empieza un nuevo periodo, que es el que vamos a comenzar a ver en la unidad número 2.